Lamentablemente, por cuestión de tiempo, quizás nosotros no vamos a tener una agenda tan extensa, pero nosotros hemos querido enfocarnos en 4 puntos fundamentales para nosotros trabajar este módulo con ustedes. Ustedes que son una pieza fundamental en cada uno de los centros educativos que ustedes forman parte del equipo de gestión. Nosotros hoy hemos querido estructurar una agenda donde vamos a sensibilizar y vamos a reconocer la diversidad como una forma de enriquecer nuestros centros educativos. Entonces, como ustedes todos saben, ustedes son parte del programa que se está realizando de alfabetización oportuna, desarrollado por la Universidad La Ocatesi, en colaboración con el INAFOCAN y el Ministerio de Educación. Nosotros estamos trabajando con cada uno de sus docentes que se encuentran en sus centros educativos, donde tenemos una dinámica bastante interesante. Ya ellos tuvieron la oportunidad de desarrollar el módulo de matemática y recientemente terminamos el módulo de inclusión. Y asimismo, nosotros queremos compartir con ustedes informaciones importantes y relevantes acerca de lo que es la inclusión y la atención a la diversidad. Como ustedes pueden ver por aquí, tenemos una pequeña agenda estructurada. Vamos a ver la agenda. Tenemos una agenda estructurada por unos momentos, los cuales nosotros vamos a hacer en algunos momentos que sea interactivo, donde no soy yo sola que voy a participar con ustedes, sino que vamos a hacerlo de manera interactiva y también nosotros podernos enriquecer de esos conocimientos y de esas experiencias que ustedes han tenido en sus centros educativos trabajando con la diversidad. Entonces, de inmediato, vamos a iniciar lo que tenemos para hoy y yo necesito que alguien de ustedes coloque este seminario. Yo sé que ustedes lo hicieron al inicio de la mañana y colocaron este día en las manos del Señor, pero nosotros como institución católica y que tenemos que tener al Señor presente en todo lo que hacemos, yo necesito que alguien sea que coloque todo lo que vamos a hacer esta tarde en las manos del Señor. Así que vamos a ver quién se anima. Hay algunos microfonitos por ahí que están como abiertos. Vamos a silenciar los micrófonos. Vamos a No se escucha, profe. me di cuenta que tenía mi micrófono muteado. Entonces, vamos a ver quién se anima y coloca esta actividad en las manos del Señor. Yo puedo, profe. Muy bien, adelante. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, en esta tarde te alabamos y te bendecimos por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú en cada momento estás con nosotros y protegiéndonos y bendeciendo. Padre amado, en estos momentos venimos a tu presencia para ponerte todas estas actividades que vamos a hacer en esta tarde. Este seminario, Dios mío, lo ponemos en tu mano. Ponemos a cada persona que está aquí, Dios bendito, y todo lo que no han podido entrar, también los ponemos en tu mano para que se le haga fácil, Señor, entrar. Dios bendito, que tú seas quien dirija a cada uno de los que se va a hacer en esta tarde, que tú, Padre, a los exponedores, tú seas quien lo dirija, que tú pongas palabras de sabiduría para nosotros poder aprender, Dios bendito, y poder llevar a la práctica cada uno de estos conocimientos que vamos a adquirir en este seminario, mi Dios. Todo está en tu mano, porque tú eres el maestro de maestros, el que da la sabiduría a todos aquellos que te son fiel, Dios bendito, y a todos aquellos que invocan tu presencia. Lo ponemos, Señor, todo en tu mano para que tú seas el guía hoy y siempre de cada uno de nosotros y de estas personas que son los facilitadores. Te lo pedimos a ti, buen Dios, que vives y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mi estimada. Muchas gracias, mi estimada maestra, por esa hermosa oración que nos coloca en sintonía
y como que nos llena de paz, de esa paz que todos necesitamos para transitar en este mundo y enfrentar situaciones que se nos presentan en los diferentes contextos que nosotros laboramos. Entonces, yo necesito que en este momento ustedes se concentren. Ustedes se concentren y ustedes se coloquen en el aquí, en la ahora, su mente, su cuerpo, y ustedes disfruten de una reflexión tan interesante que yo les voy a colocar a ustedes, porque esta reflexión no simplemente yo quiero que ustedes la vean como un video que la vieron, sino que después nosotros vamos a abrir un pequeño debate para identificar esos aspectos que se quedan reflejados en esta reflexión. Así que yo creo que todos se conecten, en que todos se pongan a visualizar esta reflexión, inclusive que anoten aspectos relevantes, inquietudes que esta reflexión les genera para luego nosotros hacer un debate con ella. Así que quiero que todo el mundo ponga atención a este video que vamos a presentar. Adelante. Orejas de burro, orejas de burro. Me cantaban mientras caminaba por el patio de la escuela. Y si mi maestra de primer grado me decía, tortuguita, ¿cómo no ser el centro de las burlas de mis compañeras? Es que me costaba memorizar las tablas de multiplicar. No entendía los textos que leía, mucho menos podía evocarlos. Evidentemente, para ellos, esos eran serios problemas. Diagnosticada como una alumna con trastornos del aprendizaje, parecía no tener solución. Y la escuela hizo conmigo una suerte de promoción social. Le dijeron a mis padres que me regalaban el título. Como no podía aprender, repetir no tenía sentido. Mi destino era buscar una salida laboral, corte y confección, cocina. Para mi mamá, la palabra de las maestras era sagrada y fui a aprender costura nomás. La única pollera que confeccioné en mi vida le salió más cara a mi mamá que mandarla a hacer, no sé, por la mismísima Elsa Serrano. Pero mi papá siempre fue un rebelde y entendió que no perdía nada mandándome al secundario. Ahí los profesores descubrieron el nombre de mi grave patología. No sabía estudiar, obvio. Y también encontraron el remedio. Me enseñaron a hacerlo. Así nació mi vocación. Ser docente como ellos. Mirar y escuchar a mis alumnos. Y dedicarme especialmente a aquellos que fueran como yo. Porque yo quería enseñar a aprender. Mientras me obsesionaba con mi capacitación, la vida me mandó a Catalina. Mi hija nació con parálisis cerebral severa, sordoceguera, hipertonía generalizada, sus músculos como contraídos, cuadriplégica, postrada en una silla de ruedas postural, sin control de cabeza, con valvas ortopédicas en brazos y piernas, corset, coderas. Se alimentaba por un botón gástrico y respiraba por una traqueotomía. Por momentos era asistida con oxígeno. A pesar de este cuadro, decidí vivirla de otra manera y noté
que nadie la llamaba por el nombre, ese que tanto habíamos soñado con mi marido, Agustín, sino por lo que era tratada. La niña de las caderas, de la cervocuna, la neurológica. Su vida social era tan limitada. Solo era posible en las innumerables salas de esperas que visitábamos. Comencé a preguntarme, ¿a qué juegan los niños a esta edad? ¿Con quién? ¿Cómo aprende mi Cata? Y decidí buscar un jardín de infantes común. Sí, común. Cuestionada por los profesionales de la salud, que nos consideraron padres negadores o locos, por buscar un jardín de infantes y no un centro de rehabilitación. ¿Por qué?, me preguntaron. ¿Por qué no?, respondí. La rebeldía está en mis genes. Es que una kinesióloga me dijo una vez, ¿para qué querés que sostenga un sonajero? Otra me dijo, ¿por qué gastás tanto dinero en ropa y no en más horas de terapia? Es que yo estaba convencida que así mi hija se sentía amada, que me entendía. Cuando la cambiaba, buscaba conectarme con ella desde otro lugar y que a la gente le pasara lo mismo, que pudiera ver a la nena más allá de su discapacidad. Finalmente, un jardín nos eligió. Sí, siempre digo que los padres que tenemos un hijo con algún tipo de discapacidad, no elegimos las escuelas nos eligen. Un día voy a buscar a Cata al jardín. Me recibe la directora y me dice, no sabes, hoy Cata se peleó con 2 compañeros, pero después se amigaron. Pensar que la loca era yo, me dije. Ahora la desquiciada es la directora. Pero no. Me cuenta que un compañero pasa corriendo y la empuja sin querer. Ella se pone furiosa, hipertónica. El amigo le pide disculpas, pero ella seguía enojada. Entonces pasa otro amigo y le dice, si querés que a Cata se le pase, tocale las manos así. Así. A ella le gusta mucho. Maravilloso. No solo la miraron, sino que también la tocaron. El cuerpo les habla y los chicos siempre saben entenderlo. Aprendieron de ella. Es que Catalina era más que un cuerpo que necesitaba rehabilitación. Era una persona que necesitaba vivir. Y la escuela fue más allá. Le dio un lugar, la nombró, la convirtió en algo más que una paciente. A partir de ese momento, ese fue mi modelo de escuela. Una institución que guía, valora, entiende y atiende a todos y cada uno de sus niños. Ahí, los chicos son reconocidos y alojados. Catalina falleció a los 9 años. Gracias a la escuela, se llevó con ella un montón de experiencias, más de las que tuve yo a su edad. Viajes, fiestas, salidas al cine, al teatro. Y como nada es casualidad, ella transformó mi mirada en la educación. Y así comencé mi formación específica en educación inclusiva. La gran oportunidad para poner en marcha toda esta experiencia la tuve cuando asumí la dirección de una escuela secundaria común. Y ahí decidí abrir las puertas realmente a todos. Yo quería esa escuela. De la que vivencié, de la que fui testigo,
Esa es la escuela que empecé a construir, porque es en la escuela donde se puede cambiar la representación social de la discapacidad. Una escuela inclusiva es una escuela que se preocupa y ocupa de todos y cada uno de sus alumnos. Y al atender su singularidad, diseña estrategias diversificadas o específicas de intervención. El objetivo me lo enseñó una alumna, Carolina, con mielomeningocele, una patología neurológica severa, cuando me dijo: profe, yo no quiero dejar de aprender. Entonces, no debemos subestimar la capacidad de aprendizaje de ninguno de nuestros niños. Tuvimos y tenemos alumnos con parálisis cerebral, mielomeningocele, espina bífida e hidrocefalia, autismo, Asperger, psicosis, retraso madurativo, síndrome de Down, más. Podría nombrarles muchos más. Trabajamos con o sin maestras integradoras, de tiempo completo o parcial, con equipos internos o externos que nos asesoran. Porque la presencia de estos chicos en el aula es la garantía para los alumnos en general de aprender a valorar y reconocer la diversidad humana, así como aceptar y lidiar con sus propias limitaciones. ¿Cómo lo hacemos? No hay recetas. Es una escuela de gestión estatal, con recursos limitados. Solo puedo decir que lo hacemos con pasión, voluntad y forma. Muy bien. Entonces ahí nosotros vimos una reflexión bastante interesante, una reflexión que nos llega al corazón, yo sé que sí, a muchos, nos cuestiona hasta la forma en que miramos y actuamos. Y en este momento yo necesito que algunos de ustedes compartan las impresiones que a usted le dejó este pequeño video. ¿Qué le queda en su cabeza? ¿Qué le resuena? ¿Qué idea interesante usted puede identificar en este video? Tengo la manita levantada de Ángela. Vamos a ver, Ángela, adelante. ¿Le escuchamos? Bien. Buenas tardes. Señor les bendiga a todos y a todas. Pues esa reflexión me ha conmovido, me ha abierto más las ideas para poder trabajar más en mi centro. Pero hay niños, ok, con condiciones neurofísicas, ¿verdad? Que sí, y sabemos tratarlo, porque antes de ser maestra somos madres. Pero de esos niños que presentan condiciones, trastornos, a eso son los que más hay que enfatizar, hay que guiar, hay que prestar atención, porque son niños normales. Exactamente, Ángela. No sé si terminaste. Entonces, miren, así como apunta Ángela, esta reflexión, y más que una reflexión, puedo compartir con ustedes que conozco a la maestra, grande maestra, Silvana Corso, desde Argentina, que comparte su experiencia y nos motiva a todos nosotros a trabajar desde una escuela inclusiva. Y así como apunta Ángela, no necesariamente nos referimos a los niños que tengan alguna condición, sino también a esos niños que son vulnerables, a esos niños que tienen problemas familiares, a esos niños que viven con la abuela, a esos niños que viven con una vecina, a esos niños que tienen necesidades de aprendizaje, y englobamos todos esos niños que más adelante vamos a mirar esas diferencias que existen entre uno y otro. Entonces necesito una persona más que comparta con nosotros sus experiencias y sobre todo qué nos deja este video de Silvana. Muy bien, Alejandro, la oportunidad es de usted. Sí, buenas tardes.
Alejandro Peña, del Centro Educativo Profesor Jorge Rubén Bonilla. El video nos llama precisamente es a no cansarnos, a seguir siempre luchando por esos niños que necesitan bastante de uno. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfectamente, le escuchamos. Correcto. Esto también nos motiva a tener una relación más cercana con las familias, porque muchas veces desde el hogar tienden a cansarse y nosotros como centro educativo entonces debemos velar para que el esfuerzo sea en común, que tanto desde el hogar, como explicaba ella nunca se cansó, no desmayó, insistía hasta que se convenció de que podía lograrlo. Así también nosotros desde el centro debemos hacer lo mismo con esos niños que necesitan una mayor atención de cada uno de nosotros. Muchas gracias. En otro orden, Margaret, Okay. como centro necesitamos en este espacio, o más bien vamos a necesitar este espacio, porque lamentablemente nos informan que una empleada de nuestro centro acaba de perder la vida de un infarto. Y como centro entonces vamos a acompañarle. Totalmente, totalmente, Alejandro, de acuerdo con ustedes. Les acompañamos. Es una noticia que nunca estamos esperando, que un ser querido parta, y menos una maestra que es parte de nosotros. Les acompañamos a usted y a todo el personal de su centro educativo. Le entendemos y este video lo vamos a tener aquí grabado para si usted necesita retroalimentar algún aspecto, nosotros lo vamos a colocar en el aula virtual donde ustedes tienen acceso a entrar. Entonces, hay un aspecto importante, como menciona Alejandro, nos llama a no cansarnos, a nosotros ocuparnos y preocuparnos. Tengo la manita levantada de Yasmín o Yasmil. Sí, muy buenas tardes. Jasmil García, del Centro Educativo Jamo Barranquita, La Vega. Me impactó la historia. No obstante, hay que continuar. Varias frases de la maestra, por ejemplo, no elegimos las circunstancias, ellas nos eligen a nosotros. Tú estudias en una universidad con innumerables teorías, pero cuando llega al centro, todas esas teorías se caen porque la realidad a veces es totalmente opuesta a lo que allí se predicó, se explicó y se enfatizó. Entonces, continuando con la reflexión, considero que es el momento entonces de valorar, atender y entender, porque no te preparas como maestra especial. Sin embargo, te van a tocar casos especiales y no se lo puedes dejar a otro, a otra. Es tu caso y debes enfrentar esa situación. 2 palabras más, no subestimar. Cada persona, cada ente social, político, económico, religioso, lleva su propia historia. ¿Y quién eres tú si tú también tienes la tuya? Porque verdaderamente cada ser humano viene con un paquete que desconoce y otro que solo lo conoces tú. En tal sentido, y continuando, debemos de aceptar y lidiar con nuestras propias situaciones y con aquellas que nos toquen también. Trabajar, entregarse sin limitaciones, con mucha pasión y voluntad. Eso es lo que he anotado acerca del video. Ser empático, porque hoy es la situación de la maestra, pero mañana puede ser la de tu vecina y al día siguiente puede cambiar a un grado de 360 y tocarte a ti. Así que muchas gracias por escuchar. Es un video que nos mueve y nos provoca siempre situaciones, solo que hay que continuar luchando y trabajando. Muchas gracias. Hermoso, maestra, hermosas palabras que conectan, nos mueven y nos descolocan y sobre todo nos motivan a continuar. Tengo la manita levantada de Germania.
Germania, le escuchamos. Y buenas tardes. Germania García, del Centro Educativo Raúl La Mezquita, Faña. Lo que quería decirle es que esa reflexión me llevó a pensar cuando hay maestros o personal de algún centro que le gusta ponerle nombre a los niños, etiquetarlo. Y sus padres le pusieron un tan lindo nombre. Entonces, no le dicen el nombre que su padre le ponen, sino que le dicen otro sobrenombre sobre alguna condición que tiene el estudiante. Entonces, eso hace que el estudiante se comporte de una manera inadecuada. Entonces, luego, cuando el estudiante se comporta así, entonces dicen que el estudiante es esto, es aquello. Pero si le pusieron un nombre tan lindo, ¿por qué no decirle su nombre? Eso era todo y muchas que pasen feliz tarde y estaremos aquí para cualquier reflexión que quieran o cualquier intervención. Muchas gracias, Germania. Coincido con usted. Si los padres de una criatura, ustedes saben lo que significa buscarle un nombre. Un nombre no es de la noche a la mañana, esos nombres tienen un significado. ¿Quiénes somos nosotros para decirle tortuguita, para decirle cuatro ojos, para decirle un sinnúmero de descalificativos que se utilizan en algunos centros educativos a esos chicos, a esos estudiantes? Y que lamentablemente muchas veces esos nombres se fijan más hasta que el propio nombre del estudiante. Nosotros nos colocamos, si fueran nuestros hijos, nos gustaría que le cambiáramos el nombre o que alguien le cambiara el nombre y que el nombre que le colocara fuera el nombre por alguna necesidad o por alguna situación que tenga, nos gustaría. Entonces nosotros somos los llamados en el centro educativo a parar todo acto que implique de sustituirle los nombres. Yo soy también de las que digo los apodos. No me gustan los apodos. Si esa persona tiene un nombre, ese es el nombre por el cual le vamos a llamar. Así que coincido, Germania, con usted, con su comentario. Tenemos aquí a Silvio y luego Ramón y con ustedes terminamos este bloque. Vamos a ver, Silvio. Muy buenas tardes a todos los compañeros y colegas. Buenas tardes, Margaret. Aquí le manda un saludo Belki Toribio. Belki Toribio. Miren, en el contexto del aprendizaje, pasando al aprendizaje con niños que decimos son especiales, aunque especiales somos todos, porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Quiero decir que a veces lo que limita a los chicos, aún con condiciones, son los contextos. O sea, una persona normal con un contexto con situaciones fuertes, es muy probable que no pueda aprender. Entonces, imagínese usted a una persona con un tipo de discapacidad, con un contexto donde no lo pueda hacer. Por ejemplo, hay muchos sistemas para desarrollar el aprendizaje con diferentes capacidades. Tenemos para sordos, si no escuchan, no pueden aprender. Hay para ciegos, si no hay un sistema braille, pues no podrán aprender a leer. Entonces, si podemos ajustar los contextos para cada situación, con niños con situaciones en condiciones de discapacidad, podemos lograr cosas que increíblemente nos parecerán por encima de lo que puede ser normal. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvio. Y desde aquí un abrazo apretadito a Belkis por ahí. Entonces, continuamos con Ramón. Ramón, ¿le escuchamos? Sí, buenas tardes. Ramón Sánchez, de este lado del Centro Educativo Profesora Sibila Fernández. Bueno, la verdad me llenó como de esa reflexión, algunos sentimientos encontrados, muchas cosas, muchos sentimientos ahí. Y yo me transporté a un video que vi en esta misma semana de un jovencito, un niño, creo que 10, 11 años, no recuerdo si era como de Chile, con síndrome, bueno, el niño es autista, con autismo grado 1 o síndrome de Asperger, algo así.
Y yo la verdad que lo escuchaba hablando a él y solamente por un acento de voz acento que tenía, se podía notar que tenía alguna discapacidad, pero era un niño con un intelecto una inteligencia que es admirable. Entonces, él presentó unas estadísticas que me sorprendieron mucho. Decía como que hace unos 40, bueno, él tiene un hermano mayor también autista y decía que cuando nació su hermano hace 36 años, las estadísticas eran allá en su país que de cada 1000 personas un autista. Hace unos, no sé si 15 años, ya las estadísticas eran de 300 un autista. Y él terminaba diciendo que las estadísticas, las proyecciones son de que dentro de 10 años probablemente habrá una persona, ¿cómo se llama esto? Vamos a decirle normal, para decirlo de alguna manera, por un autista. O sea, uno por uno. Y yo me pregunto, ¿realmente las personas están, o sea, realmente eso es así o es la educación que tiene algún... No, yo pienso a veces que quienes, lo que estamos siendo especiales, yo creo que el sistema educativo es el que está cambiando. Yo creo que el sistema que se está volviendo especial, porque estamos diagnosticando, al final yo creo que ahora vamos a resultar que todos somos especiales. Pero yo creo que lo que es especial o lo que ha cambiado mucho somos los educadores o la forma de educar. Ahora, bueno, cuando todos sean autistas, entonces todos vamos a entendernos, vamos a hablar el mismo idioma. Pero yo creo que lo que está faltando es eso, que hablemos el mismo idioma para que seamos todos iguales y seamos realmente todos especiales. Gracias. Muchas gracias, Ramón, por su comentario y identificar algunos aspectos importantes. Todos nosotros somos especiales. Con el simple hecho de ese espermatozoide poder fecundar ese óvulo y entonces nosotros poder darse, germinarse y poder cada uno de nosotros nacer y cada uno de los estudiantes y las personas que conocemos somos especiales. Por esto, desde hace mucho tiempo ya el término de especial ya se ha ido eliminando porque especiales somos todos. Entonces, cuando nosotros asimilamos que es un niño especial, estamos colocando una etiqueta como que es un niño que es diferente y no es un niño que tiene una condición, que tiene una situación, que tiene una necesidad, pero no es diferente, porque nosotros siempre miramos la persona. Nosotros le llamamos niños atípicos, niños neurodiversos, y cuando hablamos de centros educativos de educación especial y los centros educativos que todos nosotros conocemos, nosotros le llamamos de centros educativos regulares, porque no vamos a decir un centro educativo de niños especiales, aunque lamentablemente todavía algunos de nuestros centros educativos tienen ese nombre, pero ya todo eso está en construcción. Son centros regulares y centros para niños con alguna condición de discapacidad. Y nosotros conocemos esto. Cerrar el bloque de la reflexión con unas frases que a mí me impactan y con unas frases que le llega directamente a todo el equipo de gestión que está conectado aquí conmigo. La escuela es que elige a los estudiantes. No los estudiantes o los padres eligen el centro educativo. Y no lo voy a comentar porque cada uno de nosotros entendemos a qué se refiere. La escuela es que elige a los estudiantes. Entonces, en el centro educativo miraron a mi hijo, tocaron a mi hijo y fueron los días más felices que mi hija tuvo fue en la escuela, fue en ese centro educativo, porque los maestros no solo se dedicaron a mirar lo que a ella le hacía falta, sino que se dedicaron a mirar las potencialidades que tenía la niña y en base a estas potencialidades sirvieron de impulso para mejorar otras competencias. Yo no voy a venir aquí a decirle que es cierto, que es fácil, que es simple, es complejo, pero como comentó una maestra, nos tocará, nos va a tocar y lo que nosotros tenemos que estar es preparados para cuando nos toque en uno de nuestros centros educativos puedan estar aptos y puedan estar prestos para recibir a cualquiera de los estudiantes independientemente de la condición de discapacidad que tenga. Y ojo, con esto es importante también identificar
que dependiendo de la condición que tenga el estudiante, entonces ahí se va a definir el contexto para poder escolarizar. Hay unos micrófonos abiertos, hay unos microfonitos ahí abiertos. Entonces, dependiendo de la condición que tenga el estudiante, entonces se va a identificar el contexto escolar en el que el niño debe ser inscrito, debe ser trabajado. Entonces, dicho todo esto, luego de que ya nosotros comentamos y en esos comentarios también yo pude ver algunos de los conocimientos que ustedes tienen en relación a la parte de inclusión y de atención a la diversidad, nosotros no podemos hablar de inclusión y de atención a la diversidad sin nosotros reconocer que en nuestro país existe un marco legal que avala que protege y en el que se amparan todos los estudiantes, independientemente que tenga una condición o no. Entonces es por esto que nosotros debemos de iniciar a trabajar este conversatorio hablando y socializando con ustedes acerca de esos lineamientos, de estas órdenes departamentales, de todo lo que tiene nuestro país acerca de la inclusión educativa. Entonces, nuestro país, si ustedes se ponen a googlear, si ustedes se ponen a buscar por ahí, nuestro país tiene muchos documentos y ustedes como equipo de gestión que reposa toda la documentación del centro educativo, ustedes conocen desde la Constitución de la República, artículo 63 y demás. Ustedes conocen la ley de educación, ustedes conocen la ley de discapacidad en República Dominicana, la ley de niños y niñas y adolescentes y un sinnúmero de órdenes departamentales y de ordenanzas que se han erogado a favor de la inclusión educativa y la atención a la diversidad. ¿Qué significa esto? Que no es de la nada que en el país se ha estado haciendo un camino a favor de la inclusión, que existe toda una parte legal que sustenta todo lo que tenemos hoy a favor de la inclusión. Algo también importante es que nosotros debemos de comenzar a utilizar el lenguaje, el discurso inclusivo. ¿Cómo serían esos términos correctos para nosotros referirnos a todo lo que tiene que ver con discapacidad? Lo primero es que nosotros siempre miramos la persona y luego la condición que tenga. Yo no le voy a llamar cieguito, yo no le voy a llamar sordito, yo no le voy a llamar cojito, yo no voy a utilizar ninguno de esos nombres despectivos, sino que simplemente vamos a utilizar los nombres correctos. Dale hacia atrás, por favor. Los nombres correctos. Y para trabajar esos nombres correctos, nosotros debemos de conocer qué significa discapacidad. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, la discapacidad es fácil de usted conocer. La discapacidad se refiere a una condición que puede ser física, puede ser mental, puede ser sensorial. ¿Y qué hace esta condición? Esta condición lo que hace es que me limita mi participación, ya sea plena, efectiva en la sociedad o en cualquier contexto en el que yo me desenvuelva. Entonces, hay un sinnúmero de conceptos que se están utilizando, diversidad funcional, personas con diferentes capacidades, que son más inclusivos y respetuosos. Pero cuando hablamos de discapacidad, simplemente nos estamos refiriendo a aquella condición que tiene esa persona, que tiene ese ser humano, que le limita la participación, ya sea porque es una condición que tiene que ver con la parte física o motora, por la parte mental o por la parte sensorial, llámese con la parte auditiva o con la parte visual. Y cuando hablamos de un concepto de diversidad funcional, nos estamos refiriendo al reconocimiento de la diversidad de capacidades y de las necesidades en la sociedad. Y un término que en algún momento se utilizaba, que era la minusvalía se refiere a esa desventaja social que puede surgir. ¿Por qué? Por la misma discapacidad que tiene el ser humano. Entonces, continuamos. Entonces, estos son unos conceptos que nosotros debemos de comenzar a manejarnos.
Todo lo que nosotros conocemos de inclusión y atención a la diversidad no es lo que tenemos hoy. Todo esto ha sido un camino largo, un camino doloroso, un camino con muchas piedras, pero un camino que a pesar de todo eso se han podido ir eliminando y ir erradicando o minimizando esas barreras. Y anteriormente, ustedes recuerdan, ustedes que están en el sistema educativo, antes, cuando usted tenía familiares o usted estaba pequeño, si alguna persona tenía una condición de discapacidad, esas personas estaban amarradas, estaban atadas, estaban encerradas, no interactuaban. Y muchas veces estas familias que tenían una persona con discapacidad, ni el vecino se enteraba porque lo tenían escondido, no lo divulgaban, no interactuaban como nada porque entendía que esa persona no servía o no tenía ninguna no iba a dar un servicio a la sociedad y simplemente lo tenían ahí alimentándolo. En la antigüedad, si nos vamos a esas civilizaciones de Grecia, de Roma, los niños que nacían con una condición, simplemente esos niños lo eliminaban porque no podían ir a la guerra. Entonces, desde ahí, y antes también de ahí, toda familia que tenía un niño con alguna condición, posiblemente decían que esa familia estaba maldita, que esa familia tenía una brujería, que tenía algo, porque no se había entendido lo que era la discapacidad. Entonces, todo esto hizo que muchos países se estudiara, se analizara y hasta que hoy día hemos llegado que simplemente son personas que tienen una condición y esta misma condición le genera algunas limitaciones, pero como algunos de ustedes mencionó, estas limitaciones nacen del mismo contexto, porque se supone que las limitaciones no las tengo yo, las limitaciones las tiene el contexto que no me permite que yo pueda interactuar aún con las necesidades que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que se busca en la actualidad? Fácil. Se busca una sociedad inclusiva con un enfoque de diversidad funcional que valore la participación y el potencial de todas las personas. Dentro de todo esto, para nosotros poder clasificar las discapacidades, nosotros la tenemos descrita, nosotros la tenemos bien definidas y algo muy importante, muchos de nosotros en algún momento hemos tenido una discapacidad. Algunos de nosotros en un momento hemos tenido una rotura de una rodilla, de un brazo, de un tobillo, algo, un esguince hemos tenido y en ese momento nosotros tenemos una discapacidad, pero esa discapacidad que nosotros tenemos en ese momento es una discapacidad transitoria, porque luego que pasen los 21 días nos van a quitar el yeso, pero hemos tenido discapacidad. Entonces, muchos de nuestros chicos en la escuela tienen una discapacidad que será permanente, que la discapacidad irá con él hasta los últimos de sus días. Pero con lo que quiero dejarle dicho con esto es que cualquiera de nosotros está, Dios nos libre, está en la tómbola de tener alguna discapacidad en algún momento de nuestra vida, un accidente, una enfermedad, una situación. Entonces, es por esto que nosotros buscamos cada día la sensibilización en relación a las discapacidades, porque muchas veces nos hacemos sensibles cuando la discapacidad toca la puerta, toca a nuestra familia, toca a nuestros círculos cercanos. Y es por esto que las discapacidades las dividimos así. Discapacidades físicas son simples, son aquellas que afectan nuestro cuerpo, que no nos permiten mover y que involucra o que limita nuestro equilibrio, la coordinación. Las discapacidades sensoriales son aquellas que afectan los sentidos, ya aquí llámese la visión, la audición o el tacto. Las discapacidades intelectuales son aquellas que afectan totalmente lo que tiene que ver con la parte cognitiva y está relacionado con el aprendizaje. Las discapacidades del desarrollo son aquellas que afectan el desarrollo de nuestros niños, llámese como el autismo, el síndrome de Down, entre otras. Y las discapacidades mentales son aquellas que tienen que ver ya con la afectación de la salud mental. Y aquí es complejo y sabemos que existen y que nuestros niños, a pesar de que son pequeños, también sufren de depresión y también sufren de ansiedad. Continuamos. Entonces, la diversidad en el aula. Cuando hablamos de la diversidad en el aula, y esto es importante para todos ustedes, cuando hablamos de la diversidad
es que todos somos diversos y que debemos de entender que el aula siempre va a ser diversa. Aunque usted tenga solo dos sexos, varones y hembras, todos van a ser diferentes. Aunque usted lo tenga en primero, que se sobreentiende que tiene que tener una edad tal, todos van a ser diferentes y que la norma de nuestros centros educativos es que vamos a tener diferencias. Entonces, tenemos diferencia y diversidad en el aprendizaje. Tenemos diferencia en el desarrollo de sus habilidades sociales. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estructurar unos centros educativos, unas aulas que sean de enriquecimiento para cada uno de nuestros estudiantes, pero que nosotros somos de lo que tenemos que ir de la mano profesando que nuestras aulas van a ser diferentes, que nuestros estudiantes van a ser diferentes y por ende los padres y las familias. Continuamos. Los padres y las familias. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos Señores, de... por favor, los micrófonos, disculpen, los micrófonos ciérrenlos porque están haciendo interferencia. Sí, por favor. Si nos ayuda ahí el control master en mutear los micrófonos, perfecto. Entonces, la realidad que tenemos hoy día, y no aquí en República Dominicana, y no en La Vega, y no en Jarabacoa, y no en Fantino, y no en Bonao, ni Gaspar Hernández, ni en Cotuí, en el mundo entero, es que la realidad es que lo que nosotros vamos a tener son diferencias en nuestras aulas. Si usted coloca sus manos y usted se observa sus dedos, todos son dedos y todos son diferentes. Y así serán cada uno de los niños que nosotros vamos a tener y así serán cada una de las familias con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, para nosotros poder trabajar la diversidad en el aula, lo que tenemos que tener pendiente es en la igualdad de oportunidades, en trabajar el respeto mutuo. ¿Qué significa esto? Que si yo sé que tengo un grupo de estudiantes que tienen un nivel de aprendizaje un poco más bajo, entonces yo debo de igualar las oportunidades para aquellos que tienen un nivel de aprendizaje más elevado, donde la escuela debe ser garante del respeto de cada uno de esos estudiantes. Yo sé que ustedes no están ajenos a todas las realidades que están pasando en colegios privados, en colegios caros, en colegios que se supone que todo está resuelto. Y muchas de estas situaciones parten de que no se respeta la diversidad. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, de respetar a cada uno de nuestros estudiantes y que el aprendizaje sea lo que genere en cada uno de los estudiantes el mismo respeto por ellos. Yo te respeto por lo que tú eres y lamentablemente no todos, como somos diferentes, no todos vamos a estar a un mismo nivel. Ahora bien, nosotros como maestros queremos garantizar que todos nuestros estudiantes desarrollen esas competencias, pero la realidad es que no todos la van a poder desarrollar de la manera que nosotros queremos. Todo esto va de la mano con los ritmos biológicos. Ustedes están aquí y actualmente tenemos 232 personas conectadas. Y qué bueno. Y de esas 232 personas conectadas, todas tienen ritmos biológicos diferentes. ¿Qué significa esto? Que ustedes aprenden diferentes. Muchos de los que están aquí me están escuchando, otros quizás están visualizando, otros quizás están anotando y quizás otros necesiten un poco más de tiempo o quizás un poco más de pausa para poder entender todo lo que aquí tenemos. Eso pasa en nuestras aulas, eso pasa en cada uno de sus centros educativos. Nosotros tenemos que tener una programación flexible. ¿Qué significa flexible? Yo sé que hay una hora que corresponde a matemática, que hay otra hora que corresponde a sociales o naturales y que inmediatamente pasa esa hora viene la otra. Pero nosotros tenemos que tener una flexibilidad en cuanto a esos niños que tienen un ritmo biológico, que tienen un ritmo biológico un poco más lento, porque no vale nada que usted planifique, que usted realice todas sus actividades y que al final
la mayoría de sus estudiantes no puedan desarrollar. Aquí vemos entonces actividades variadas. Todos los que estamos aquí, quizás hemos dado clases en todo lo que tiene que ver primaria. Y cuando trabajamos en primaria, nosotros tenemos que tener actividades diferenciadas, actividades que nos permitan dar respuesta a cada uno de esos ritmos biológicos que tienen nuestros chicos. Si usted es una maestra que está dando segundo y que se está desarrollando el programa con base, y hay unos estudiantes que quizás no han desarrollado lo que tienen que hacer, no han dado lo que tienen que dar, hay algunas actividades que vienen propuestas para eso. Pero si usted como maestra simplemente encasilla la misma actividad para todos los estudiantes, aún usted conociendo que tienen ritmos biológicos diferentes y que tienen niveles de aprendizaje diferentes, entonces no estamos haciendo el trabajo, porque simplemente usted va a colocar muchísimas actividades para todos los niños, pero no todos se van a poder enganchar con el aprendizaje. A algunos se le va a quedar. Y algo importante que yo sé que está presente en las aulas de nosotros son esos descansos estratégicos. Y aquí nosotros hacemos esos descansos y vamos a hacer una dinámica y vamos a hacer una parada y respiren. Nuestro cerebro necesita esos descansos estratégicos. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que emocionarse para poder aprender. El cerebro que no se emociona no aprende. Entonces, para usted poder tener esa emoción y captar esa atención en sus estudiantes, usted los conoce y usted sabe ya en qué momento usted tiene que hacer una parada, hasta con ustedes que son adultos. En algún momento, vamos a colocar este video, vamos a colocar esta canción, porque el cerebro se desenfoca. Y si hay personas que tienen la atención, no tienen una buena, se dispersan, se me van, necesito engancharla nuevamente. Y eso pasa con nuestros estudiantes, que si usted llega a las 9 y usted coloca la tarea y usted lo deja ahí y usted ni siquiera se para, ni una canción, ni un cuento, no sé, entonces sus estudiantes se le van a perder y es necesario hacerlo. Pero para poder lograr todo esto, nosotros necesitamos trabajar con los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ustedes me dirán, ¿y qué es esto, Margaret? Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, los estilos de aprendizaje. Eso se refiere a cómo nuestros estudiantes aprenden mejor. Y todo esto nosotros lo vemos plasmado en la planificación. Tenemos niños que son visuales y la planificación y la estructura de la clase no se pierde. Usted tiene que presentar una imagen, usted tiene que proyectar algo, usted tiene que llevar algo para captar la atención de esos niños que son visuales. Hay niños que son auditivos, que no aprenden copiando, que no aprenden mirando, sino que aprenden escuchando. Y son estos estudiantes que posiblemente usted le dirá, pero copia, pero atiéndeme. Y simplemente ellos están ahí mirándote fijamente. Y quizás tú entiendes que ellos no están captando nada, pero luego tú le puedes preguntar y ellos te pueden recitar lo que usted le dijo, porque son estos estudiantes que aprenden de manera auditiva y son estos chicos que usted le pone una canción, que usted le lleva audio, que usted le pone una persona que haga una presentación y están conectados. Pero tenemos la mayoría de nuestros chicos que son kinestésicos. ¿Y qué significa eso? Son estos niños que aprenden moviéndose. Tenemos muchos de nuestros niños que usted le dice, ve, les voy a contar un cuento y usted está hojeando el cuento, pero puede ser que Pedrito le diga, profe, déjeme ver el cuento, profe, venga, yo lo agarro. ¿Por qué? Porque son estos niños que aprenden moviéndose. Y si usted no realiza actividades en las que ellos tengan que moverse, estos niños no van a aprender. Son estos niños que le dicen, profe, yo borro la pizarra. Profe, yo boto la basura. Profe, yo riego la leche. Profe, yo riego el pan. Profe, yo le busco la tiza a la dirección. Son estos niños que siempre tienen que estar moviéndose. Y es por esto que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Y hay otros niños que son muy sociables, que son aquellos que siempre están para trabajar en equipo y demás.
¿Qué significa esto? Que si nosotros al momento de planificar y de realizar cualquier actividad en el aula, nosotros no lo hacemos tomando en cuenta la parte visual, la parte auditiva, la parte kinestésica y la parte social, posiblemente vamos a tener un número considerable de estudiantes que se queden en el aprendizaje, que no enganche con nosotros. Entonces, todo esto va a depender de la maestra. Nosotros como maestros enseñamos cómo nosotros aprendemos y en el día de hoy hay que desmontar esa parte. Yo no puedo enseñar como yo aprendo porque ya yo aprendí. Yo tengo que enseñar cómo aprenden mis estudiantes y para esto tengo que hacer un trabajo previo de identificar cómo son esos aprendizajes o cuáles son esas actividades o estrategias que yo utilizo en las cuales ellos aprenden más. Hay unos conceptos interesantes que nosotros debemos de manejarlo. En el 2025 hay unos conceptos que se vinculan directamente con lo que tiene que ver con la inclusión y la atención a la diversidad. Y estos 4 conceptos, yo necesito que por lo menos eso usted se lo lleve esta tarde en esa mochila que usted se va a llevar, usted me cuelgue esos 4 conceptos: exclusión, segregación, integración y a lo que todos aspiramos, a la inclusión. Entonces, ahora yo necesito hacer este pequeño corte y que ustedes observen este video y sobre todo que analicen visualmente cuando nosotros tenemos exclusión, cuando tenemos segregación, cuando tenemos integración y cuando tenemos inclusión. Así que vamos a darle a correr al video y todos vamos a poner atención. El video no se está mostrando. No se está proyectando el video, ajá. Denme un momentito. Denme un segundito para reiniciarlo. Ajá, vamos a devolverlo. Perfecto. Todos analizarlo. Aún no se visualiza el video. Déjame ver qué está pasando, déjame ver. Pero no son imágenes. Es que son diapositivas, sí, se definición. están presentando. Claro que sí. El video. Ok, no se preocupen, yo le voy a ir explicando de manera visual mientras el video va corriendo. Déjalo así corriendo y vamos a hacer las paraditas estratégicas. Entonces, aquí tenemos el primer concepto, el concepto de exclusión. Si tú puedes, eliminar el audio y vamos a dejar que la imagen corra. Ok, entonces miren aquí, es muy fácil. Este círculo que tenemos aquí es la escuela, es su centro educativo. Es el centro educativo donde usted ha dedicado mucho esfuerzo, mucho sudor y mucha energía, su centro educativo.
Pero este centro educativo no trabaja la inclusión. Como ustedes pueden observar, dentro del centro educativo, todos los niños y las niñas son iguales. Y todos los niños que son diferentes, que tienen alguna condición, están fuera, no están dentro. ¿Por qué? Porque la exclusión parte de la idea en que existen personas que son normales y otras que no lo son. Entonces, en consecuencia, con la diversidad funcional, quedan fuera del centro educativo, quedan fuera de la sociedad. Desde esta perspectiva, aparecen términos y palabras que implican tener una discapacidad. Es considerada como una persona que tiene deficiencia, como una persona inferior, como una persona que no tiene derecho a nada y como una persona que no encaja en la sociedad. Este es el concepto de exclusión que estamos manejando. Continuamos. Hay alguien con el micrófono abierto. Ok, entonces continuamos con el siguiente concepto. No importa, yo voy cerrando el micrófono. Entonces, el siguiente concepto que tenemos aquí es un concepto interesante y este se llama segregación. Cuando las personas que están haciendo un bizcocho por ahí, que son pasteleras, hay personas que la harina, cuando la van a hacer el bizcochito, como que usted utiliza un colador y usted como que, no recuerdo cómo es que se le dice, pero usted como que trata de esa harina, como de que no le caigan esos grumitos y usted utiliza ese colador. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo fue? Cernir, exactamente. Usted hace como que cierne esa harinita, entonces, ¿qué pasa? Luego, usted como que segrega la harina buena y la harina que tiene imperfecciones, que tiene grumitos. Entonces, cuando nosotros trabajamos el concepto de segregación, es eso, este círculo que tenemos ahí es nuestra escuela. Como ustedes pueden ver, los chicos ahí son todos iguales y todos los chicos que son diferentes, yo lo tengo en el centro educativo, pero todos como que juntos, o sea, juntos en el centro educativo, pero separados. Es como que yo coloco un aula sin ningún criterio con los niños que todos que tienen alguna discapacidad o que tienen alguna necesidad juntos, todos ellos juntos. Entonces, ¿qué significa segregar? Fácil, separar, apartar una cosa de otra. De esta manera, cuando se segrega, es que usted separa los grupos, los que son inteligentes en un lado. Eso yo entiendo que segregación y exclusión son casi iguales. Más o menos vamos por ahí. Entonces, le coloco todos los estudiantes, lo divido por raza, por condición social, lo divido por la parte económica. Entonces, yo estoy segregando y esto no queremos que pase en nuestro centro educativo. Entonces, un concepto interesante también es este. Y este lo tenemos en muchos centros educativos. Entonces, necesitamos darle un giro. Mírenlo aquí. Es el concepto de integración. Miren el centro educativo, cómo abrió las puertas, cómo ya tenemos los niños integrados en el centro. Este es un aula, este es un segundo B de la profesora Antonia, que tengo niños con alguna condición y tengo otros niños regulares que no tienen ninguna condición. Pero en esa aula, cuando yo entro, que voy a visitar ese centro educativo, que doy los buenos días, inmediatamente yo entro al aula, yo identifico que la maestra tiene esos niños integrados, pero no incluidos. ¿Por qué? Porque todos los niños que tienen una condición están en la parte de atrás, en el lateral derecho. Ella tiene su aula, todos sus niños están ahí, es una maestra que trabaja la inclusión, pero ella tiene esos niños integrados en el aula, pero no incluidos. ¿Por qué? Porque esos niños todavía persiste la idea de cuando quizás alguno de nosotros estaba pequeño, que hacían la fila de los niños que sabían leer, la fila de los niños que no sabían leer, entonces no tenían integrados, pero así mismo en el aula, ustedes saben todo lo que esto causa. Entonces, se mantiene cuando trabajamos el concepto de integración de la idea de la normalidad, pero se considera que estas personas no logran todavía adaptarse. Significa que tienen que ser rehabilitadas, que tienen que ir a la parte
a la parte médica para poder trabajarse. Y llegamos al concepto que yo necesito con el cual ustedes se vayan a sus centros educativos y que inmediatamente mañana ustedes lleguen, ustedes miren de manera diferente su centro educativo, cómo ustedes lo tienen organizado, cómo ustedes colocan las informaciones, cómo ustedes tienen esos grupos de WhatsApp, cómo usted tiene ese proyecto educativo de centro y trabajemos la inclusión. Miren aquí entonces cómo está mi centro educativo. Este es un aula y dentro de mi aula yo puedo que tenga un niño con una silla de ruedas, quizás un niño con una discapacidad visual o un niño con una discapacidad auditiva o un niño con una necesidad, pero todos están juntos. ¿Por qué? Porque cada niño que tiene una condición aprende de aquel que no tiene ninguna condición. Entonces, por esto es que nosotros necesitamos trabajar la inclusión más allá de lo que creemos que se trabajan en los centros educativos. Que cuando nosotros realizamos cualquier actividad, no pensemos en los estudiantes que tienen alguna condición para segregarlo, para separarlo, sino que dependiendo de la misma naturaleza y de la misma condición que tenga el estudiante, yo pueda agregarlo a las diferentes actividades. Y a eso yo me refiero, a la parte práctica en el aula, a subir la bandera, a interactuar en las diferentes actividades que se hacen. Si hay un concurso de pintura, déle la oportunidad. Si hay una actividad que implica baile, déjelo que baile. Si hay un batón ballet y hay una niña que quiere bailar, déjela que baile. Entonces nosotros nos referimos a eso, de incluir, y también a esos padres que muchas veces lo tenemos excluido porque esa es Margaret, la madre de Pedrito, que tiene una condición y siempre la miramos con la pena, con la lástima. Entonces todo eso nosotros debemos de irlo erradicando. Tengo la manita levantada de Virginia. Vamos a ver, Virginia, coménteme. Virginia, no sé si me escucha, que tiene la manita levantada. Si Virginia no me escucha, entonces seguimos con Ramón. Cuéntenos, Ramón. Sí, bueno, en el caso de la segregación, yo podría decir que es un tipo de exclusión, Claro, pero disfrazada de inclusión. totalmente. Sí, eso es lo que yo puedo decir. No, y una cosa, Ramón, a medida del tiempo, esos conceptos en su momento estuvieron bien porque respondieron a un contexto histórico y el contexto histórico de ahora, del 2025, con todos los avances y con todas las investigaciones que tenemos, es trabajar el concepto de inclusión con todo lo que implica. Tengo la manita levantada de Minerva. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas, es Minerva que le habla. Te escucho, Minerva, cuéntanos. Lo corroboro con Ramón, que es muy parecido la segregación. Y también para decirle sobre que una maestra dijo que integración e inclusión venía siendo casi igual. Y tú dijiste, sí, pero vamos a ver. Entonces, ahí mirando yo las imágenes, sí, claro está, en integración se integran, pero como que se aíslan esos pequeñitos que tienen sus necesidades. Y en la conclusión, si uno ve las imágenes que tú mostraste, ahí lo incluye todo, donde hay que entrar las actividades diferenciadas, que el maestro, la maestra, debe de incluirlo, no excluirlo, porque en la integración, aunque estén todos juntos, pero están como excluidos. Pero en la inclusión se abarca todo, que ahí tú le buscas la manera de que el niño pueda aprender, no, pero que esta no me funciona para Pedrito, déjame ponerle esta. Tanto se pueden complejizar las actividades como disminuir. Para el niño que ya tiene buen potencial, se le pueden poner más difíciles, y para los pequeños, o sea, para los que tienen más dificultades, se le puede poner más fácil. Muchas gracias, Minerva.
Yo creo que con esa reflexión yo me puedo ir ya. Con esa reflexión que usted acaba de hacer, está perfectamente con las aspiraciones que nosotros tenemos. Tengo por aquí a Rafaela López, que esa seguro es prima mía. Vamos a ver, Rafaela, qué Buenas usted tiene tardes, que ¿me compartir con escuchan? nosotros. Buenas tardes. Buenas Rafaela, tardes. Rafaela, ¿me Sí, escucha? Rafaela López, sí. Rafaela López, tu prima, Ya, desde el yo sabía. distrito 08 de Jamao al norte. Ay, qué prima Ahorita mía, yo dije, sabía. ahorita dije que segregación y exclusión vienen siendo la misma cosa. No como me antecedió la maestra ahorita diciendo que yo dije como que inclusión y segregación, no, exclusión y segregación, porque si pudimos ver las imágenes, estaban los que supuestamente son sin discapacidad o sin condición, estaban en un círculo y los de condiciones estaban fuera en ambos casos. En ambas imágenes. Lo que quiero decir es o preguntar si el Ministerio de Educación está insistiendo, porque es una insistencia en que se incluyan todos los estudiantes sin importar si tengan o no una condición que se pueda notar o que un médico la haya diagnosticado. Diagnosticado, gracias. Y porque ya decía alguien ahorita que todos tenemos una condición y eso es indiscutible. Todos tenemos alguna condición de la índole que sea, porque cuando fuimos estudiantes de primaria, secundaria y universitaria, no aprendimos al mismo ritmo que los demás. Pero si el ministerio está haciendo tanto énfasis en que hay que incluir a todos los estudiantes, que no se puede quedar nadie fuera, yo no sé si dentro de sus políticas está el enviar personas calificadas a los centros educativos para subsanar esa necesidad, porque sabemos que nuestros docentes no se capacitan para esta situación. Entonces, todos los centros públicos principalmente, por lo general, algunos tienen sus orientadores o psicólogos, otros no los tienen, y hay que recibir todos los niños que lleguen a nuestros centros sin importar cuál sea la condición que tenga cada uno de ellos. Ojalá y que en un futuro no muy lejano, aunque las escuelas no están preparadas para esto, pero sí por lo menos se habilite un espacio en donde una persona calificada pueda trabajar con estos niños. No es tan fácil que si usted no conoce el idioma de los sordos mudos, sea tan fácil trabajar con ellos, porque los técnicos de inclusión u orientadores lo ponen muy fácil. Pero no es tan fácil, porque yo digo una cosa, en mi centro que yo dirijo, tengo una niña con esa discapacidad o con esa condición, perdón. Y yo casi no me puedo comunicar con ella porque es que yo no tengo la habilidad de comunicarme por el lenguaje de señas. Entonces no es tan fácil un maestro que está trabajando con esa niña pueda comunicarse. Muchas gracias por... Ok, prima, muchas gracias, prima, por su comentario. Vamos a comenzar a desglosarlo. Miren, así como la prima dice, desde hace mucho tiempo el Estado, no el Ministerio de Educación, los países, desde si ustedes se buscan ver la parte de los objetivos del desarrollo del milenio, las confederaciones que se han realizado, los contratos en el que los países, los diferentes países y la misma República Dominicana ha firmado para trabajar en relación a la inclusión.
Quizás se ha distorsionado la parte en que todos tienen que estar en la escuela. Sí, todos tienen que recibir la parte de educación. Pero ¿qué significa esto? Dependiendo de la condición que tenga el estudiante, será el espacio o el contexto en que se va a escolarizar. Lo primero que se debe garantizar es la vida del estudiante y también la integridad y la seguridad de los demás compañeros. Me explico. Importante que ustedes conozcan que existen diferentes contextos de escolarización. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos la escuela regular, que es la escuela que ustedes están dirigiendo. Tenemos escuelas especiales, que son unas escuelas que vienen con unos criterios definidos para estos estudiantes que tienen una condición, que esa condición también implica otras condiciones añadidas y nosotros decimos condiciones severas o condiciones agregadas, más de una, y tenemos aulas específicas para esos estudiantes, llámese esos estudiantes sordos, llámese esos estudiantes con discapacidad visual. Ahora bien, no en todos los distritos y en todas las regionales la estructura ya está montada, pero se está caminando en eso. Si nosotros vemos la regional 06 de La Vega, en el distrito 04 tiene una escuela especial. ¿Y cuáles son los niños que van a la escuela especial? A la escuela especial no van los niños que no aprenden a leer y escribir. A la escuela especial no van los niños que tienen problemas de conducta. A la escuela especial no van los niños que tienen, vamos a decir, una necesidad, que tienen discalculia, que no aprenden a trabajar la parte de las operaciones matemáticas. A la escuela especial no van los niños que tienen alguna vulnerabilidad social. No. A la escuela especial van los niños que tienen una condición severa, llámese una parálisis cerebral, llámese un autismo, aquel autismo que necesita un grado de apoyo mayúsculo. Ahí van esos niños, aquellos niños que tienen síndrome de Down, pero aparte de tener el síndrome de Down, también tienen autismo y posiblemente tengan hiperactividad, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar dicho con esto? Que cuando se dice que todos deben escolarizarse, sí, todos deben recibir educación, pero en el contexto que le corresponde a cada uno, porque nosotros no venimos de Marte y nosotros sabemos y que trabajamos la inclusión, que para poder trabajar la inclusión hay un contexto, hay unos recursos que se requieren. Entonces, si el estudiante lo que tiene es un autismo grado 1, que no necesita ni una maestra de apoyo, que no necesita nada, sino que tiene rasgo de autismo, ¿usted cree que debemos llevarlo a una escuela especial? No, este niño va a una escuela regular. Si hay un niño que tiene una discapacidad motora, que simplemente tiene una silla de ruedas y que cognitivamente no está implicada en ninguna área de su cerebro, ¿debemos llevarlo a otro espacio? No, debe ir a una escuela regular. Y así sucesivamente hay unos criterios que se manejan desde la Dirección de Educación Especial para identificar y no para etiquetar, sino se llama un dictamen de escolarización que se realizan a estos niños y por medio de ese dictamen de escolarización se ubica cuál es el mejor centro educativo y el contexto que le corresponde. Pero ahora bien, si es un niño que tiene una parálisis cerebral, que no se mueve, que está en una silla de ruedas, ¿debe ir a una escuela regular? No, porque no tiene los criterios para estar en una escuela regular. Entonces es importante que nosotros conozcamos todo esto, que cuando se habla que la educación es para todos, sí, pero en el contexto en que cada uno le corresponda. Lo que no queremos es que se cometan injusticia y que un niño que se porte mal en un centro educativo lo vamos a llevar a otro contexto. Un niño que no aprende a leer y escribir, lo vamos a llevar a otro contexto. No. Entonces, para todo esto hay unos protocolos que se desarrollan para identificar cuál es el contexto de escolarización que le corresponde a cada uno de esos estudiantes. ¿Que necesitamos más maestros formados? Sí. Por esto, todos los programas que se están desarrollando
desde la Universidad UCATESI principalmente, como a una universidad comprometida con todo lo que se hace, esa labor social, en todos los programas se le coloca el módulo de inclusión, que no será un tiempo en el que nosotros quisiéramos desarrollar todos, pero por lo menos en cada uno de esos programas estamos sensibilizando. Y si hoy aquí tenemos 241 personas conectadas, estamos sembrando. Y por esto también en el mismo programa a sus docentes también se le trabajaron estrategias para trabajar con esos estudiantes, para que ellos también tengan algunas estrategias y ya las direcciones de educación especial, los centros de recursos para la atención a la diversidad de cada una de sus regionales también harán lo propio, que si todo el mundo trabaja a favor colocando esos granitos de arena, en algún momento vamos a tener una montaña de arena y no vamos a necesitar ni vamos a ver tantas situaciones que muchas veces nos apenan en relación a todo lo que tiene que ver con estos niños. Tengo la manita levantada de María Lora. Vamos a ver, María Lora. Muy buenas tardes, mi querida. Hola. Encantada de pertenecer a este gran equipo con esta gran expositora. Interesante esta exposición. Para nadie es un secreto que nuestras escuelas hoy en día están en una realidad que nos apena porque como familias, usted sabe que no es difícil aceptar que un niño, un hijo de nosotros tenga una condición. Pero me gustaría, por ejemplo, que desde el ministerio se hiciera una política como de que abarataran esos costos de diagnóstico de un niño con condición y las terapias que son tan costosas. Le digo, hay más niños sin diagnóstico por esta situación que lo que están diagnosticados. Y es alarmante la gran cantidad de estudiantes que hay ahora en las aulas, niños con autismo, grado que uno más o menos, quizás por cómo se comportan. Sí, uno no está para diagnosticar, pero sí para bueno, orientarlos. Sí, o motivar a los padres a que lo ayuden, a que le busquen otro tipo de ayuda que en la escuela no es imposible. Pero quizás por el costo y más en familias vulnerables de bajos recursos que no pueden, no es que no quieren, es que no pueden costear ese proceso. Pero me gusta que estoy escuchando que hay políticas que regulizan esa parte de que todos los niños no pueden, porque que se están dando muchas situaciones de agresión con los niños, que usted sabe que quién quiere que un niño le haga un daño a otro niño. Entonces hay situaciones con los padres de que tú no quieres no quiero que le den al mío, pero no quiero tampoco que me maltraten al mío. Claro. Y hay niños con esas situaciones que no es que no quieren, es que no pueden controlarse. Más en tan extendida, a veces ni siquiera aguantan el tipo de horario de estar en un círculo todo el tiempo sin aulas preparadas. Me encanta que se estén dando esa política para que exista el espacio, existan las personas adecuadas para trabajar este tipo de situaciones que lamentablemente, vuelvo y le digo, es alarmante la gran cantidad de niños que tienen esta situación. Muy bien, maestra. Miren, yo le voy a dar unos datos importantes. El Ministerio de Educación tiene unos acuerdos con instituciones del mismo estado, llámese las UNAP, los centros de rehabilitación y todo eso. Usted lo que tiene que hacer es coordinar con su distrito educativo, con la persona que trabaja la parte de educación especial y con ella se vincula y a estos niños le dan prioridad en cada uno de estos centros para el tema de los diagnósticos. También existe el CONADIS, que es el centro, el CONADIS, que esta es una institución que trabaja con las personas con discapacidad, que a través de su distrito, coordinado con la regional, con el CAT, cuando estos niños tienen alguna condición, cualquier condición que tengan, esto se reporta y desde el CONADIS le dan mensuales a cada una de estas familias 6,000
pesos, que muchas veces por desconocimiento que nosotros no logramos hacer los contactos. Entonces yo les invito a que usted se conecte con la encargada de educación especial, porque estos niños se recogen, se levantan la información y así se vincula con el CONADIS y estas familias. Y estas familias entonces reciben unos 6,000 pesos, que quizás para nosotros no es mucho, pero para estas familias que no tienen muchos recursos es un alivio. También se coordina en los centros de rehabilitación el tema de las terapias, donde se habla y se le disminuyen el costo y se lo hacen más accesible. Todo esto es si nosotros hacemos las vinculaciones como deben de ser. Existen todas esas estrategias para poder hacerlo, pero muchas veces la información a ustedes como equipo de gestión no les llega. Si ustedes tienen niños que usted cree que tienen discapacidad auditiva, entonces usted lo vincula con el INAVIE y el INAVIE va a su centro educativo y lo evalúa. Y si son casos aislados, que nada más son 1 o 2 casos, también se vincula y le hacen una cita en Santo Domingo y hasta el pasaje se lo dan. Igualmente cuando es de lentes y así sucesivamente. Si son sillas de ruedas que necesitan, andadores, igualmente. Si son niños que son ciegos, tenemos el Olga Estrella, que es un centro que pertenece al Ministerio de Educación, que cuando se reporta que usted tiene un niño con una condición visual, a su centro educativo llega un maestro itinerante y le ayuda a ese niño a que aprenda el método Braille. Les regalan la máquina Perkin, les regala el bastón y le enseña a la maestra estrategias para trabajar con él. Y también trabaja la parte de vincularlo con la familia. Pero si no se reportan los niños, entonces esta ayuda no puede llegar. Entonces yo les invito nuevamente a que usted se le despierte ese gusanito y usted se conecte con el encargado de educación especial de su distrito y usted active todas esas teclas y usted le dice, Margaret nos dijo que no hay problema, y usted active esas teclas porque todas estas estrategias existen y están disponibles y muchas veces no se usan porque no llega la información. Dicho todo esto, tenemos muchos retos y oportunidades para trabajar la atención a la diversidad e inclusión, y esto no es un secreto para nadie. Existen muchos retos, existen todavía muchas carencias, existen muchas limitaciones en el aprendizaje de las personas, de los docentes y todo lo que se involucran en todo este movimiento, pero estamos en el camino, que es lo importante. Existen también recursos insuficientes para poder trabajar en recursos o oportunidades que tengan que ver con la parte de innovación, también lo tenemos. Necesitamos más colaboración entre profesionales y sobre todo necesitamos continuar concienciando y sensibilizando a favor de la inclusión. Una maestra mencionó al inicio del encuentro que en los libros se ve muy bonito, y es cierto. Cuando llegamos al centro educativo es una realidad que nos da en la cara, porque los libros se ven hermosos. Hay una película hermosa que todo maestro debe ver, que se llama Detrás de la pizarra, que es la realidad que vivimos nosotros los docentes. Y es verdad, en los libros se ve hermoso, pero cuando llegamos al centro educativo, la realidad como que nos choca, y ahí es que nosotros realmente nos hacemos maestros, porque tenemos que poner nuestra capa de Mujer Maravilla o esa capa de Superman y poder trabajar con tantas diferencias que tenemos en el aula y sobre todo con tantos hogares disfuncionales. ¿Continuamos? Entonces, continuamos con la presentación. Continuamos. Sí, puede continuar muy bien. Ok, entonces aquí hay un videito que quiero colocárselo. Cuando hablamos de estrategias y cuando hablamos de recursos para atender a la diversidad, ese es el reto que tenemos. Y el reto que ustedes tienen como equipo de gestión es que ustedes tienen que destinar un
una porción de ese dinerito que a usted le llega para esos recursos, para trabajar con esos estudiantes y que está destinado, que tenemos que comprar algunos recursos. Y cuando yo le digo recursos, no es que yo le voy a mandar a comprar unos juegos elaborados, no. Yo hablo de que tiene que tener mastilla, de que tiene que tener pintura, de que tiene que tener hojas de colores y todos estos recursos que nosotros conocemos para trabajar, para poder trabajar con todos nuestros niños, porque los maestros no pueden trabajar con solamente su boca, su mano y su pizarra. Debemos de proporcionarle estos recursos para que ellos puedan trabajar y hacer un trabajo más eficiente, porque los recursos no es el fin del aprendizaje, pero es un medio para que nuestros niños puedan llegar a él. Entonces, vamos a ver qué nos dice este pequeño video acerca de todo esto de la atención a la diversidad. Concepto de atención a la diversidad. Puesto que la diversidad es una característica intrínseca en los seres humanos por razones más que evidentes, es obligación de las instituciones, administraciones y especialmente de las escuelas ofrecer las mismas oportunidades a todos los individuos, procurando el desarrollo emocional, social, intelectual e individual pleno a todos por igual, y manteniendo de forma progresiva e ininterrumpida la evolución propia de la educación en los marcos de equidad, calidad e igualdad. Desde esta concepción surge el concepto de atención a la diversidad. Lo entendemos como un conjunto de acciones educativas que intentan dar respuesta a las necesidades temporales o permanentes de todo el alumnado. Esta atención a la diversidad tiene que desarrollarse considerando todas las dimensiones del sujeto, así como los contextos en los que éste desarrolla su personalidad. En el caso de la educación, la atención a la diversidad no puede llevarse a cabo eficazmente si no se presta atención al ambiente que rodea al alumno, a su entorno escolar y también personal y familiar, proporcionando líneas de actuación y colaboración firmes entre toda la comunidad educativa y las familias. La colaboración familia-escuela será clave fundamental para poner en marcha mecanismos hábiles de atención a la diversidad. Por tanto, la atención a la diversidad es un principio que debe regir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. Pero la diversidad en el ámbito educativo también elude a colectivos que tienen unas peculiaridades especiales, que requieren un diagnóstico y una atención preferente por parte de profesionales especializados. Plan de atención a la diversidad. En los centros educativos ha de contemplarse una atención hacia toda la diversidad que en ellos alberga, concretando el propio concepto de atención a la diversidad a través de actuaciones concretas y dando lugar a un documento llamado Plan de atención a la diversidad. El Plan de atención a la diversidad se entiende como el documento que recoge el conjunto de actuaciones que hacen referencia a las adaptaciones del currículo, a las medidas organizativas y a los apoyos y refuerzos que diseña un centro escolar para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades educativas, generales y particulares de todo su alumnado. En el plan se establecerán las líneas generales de actuación para promover la participación y responder satisfactoriamente a las necesidades educativas de cada alumno. En su elaboración participará toda la comunidad educativa, será evaluado periódicamente y estará incluido en el programa general anual. Cada comunidad autónoma, mediante decretos y órdenes propias, desarrollará su normativa particular para regular los planes de atención a la diversidad de los centros públicos y privados concertados de su región. El plan de atención a la diversidad deberá contemplar los siguientes elementos: análisis y realidad actual del centro, criterios y procedimiento para la detección y valoración de las necesidades específicas de apoyo educativo, especificación de objetivos y determinación de criterios para tomar decisiones, identificación y valoración de las necesidades específicas de apoyo educativo y que son derivadas de problemas de aprendizaje, discapacidad o trastorno grave de conducta, altas capacidades o incorporación tardía, o por requerir de un programa específico para adquirir la lengua de acogida o superar las carencias sobre las competencias básicas. Descripción de las medidas curriculares y organizativas previstas para todo el centro. Recursos humanos y materiales para el desarrollo del plan de atención a la diversidad que se van a utilizar de forma temporal o permanente. Colaboración con familias e instancias externas. Funciones y responsabilidad de los distintos profesionales implicados. Número de alumnos atendidos con recursos específicos. Procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión del plan de atención a la diversidad. Medidas de atención a la diversidad.
El concepto de atención a la diversidad abraza la idea de que cada alumno tiene capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias educativas diferentes que hacen que manifieste un proceso de construcción de aprendizaje único y exclusivo, lo cual genera diferencias evidentes entre los estudiantes. Por ello, la educación debe respetar y valorar estas diferencias, transformándolas en oportunidades, no en obstáculos, que faciliten el desarrollo personal y social, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para hacer efectivo este objetivo, se tendrán que poner en marcha un amplio conjunto de medidas, tanto ordinarias como extraordinarias, de atención a la diversidad, tenidas en cuenta en el Plan de Atención a la Diversidad. Ahí estuvimos viendo un video orientativo que nos ayuda a nosotros a afianzar esos conocimientos relacionados a la atención a la diversidad. Todos los que están aquí son del equipo de gestión y yo sé que en cada uno de sus centros educativos hay un plan, hay un programa para atender a esa diversidad. Y si no lo tienen, yo les invito a que ustedes lo hagan. Por ahí viene una evaluación de desempeño y en esa evaluación de desempeño aparecen unos criterios que cómo usted trabaja la inclusión y la atención